todo, quizás mis problemas recaen sobre esa persona, porque esa persona es yo, es ofrenda, o sea, es ofrenda. Esa persona paga, digamos, mis errores, inconscientemente, porque yo hago las cosas, pero no me pasa nada. Ah, pero aquel yo veo que está, o ella está, no hace nada, pero ya se tiró al vicio, tiene este vicio y todo, ¿verdad? Es porque desde, o sea, les digo, desde la cosmovisión maya, así se interpreta ello. Entonces, ellos dicen, no haga algo daño, ¿verdad? Porque recae. Eso cuando dicen, si no va a sufrir, si no sufres tú mismo, va a sufrir tu hijo. Si no es tu hijo, es tu nieto. ¿Ya? Todo este concepto es lo que dicen la vida cíclica. ¿Ya? O quizás yo estoy sufriendo ahorita, ¿verdad? Pero quizás fue culpa de mis abuelos, pero recae sobre mí, ¿verdad? Entonces, si yo no quisiera que mis hijos, mis nietos sufren, tengo que portarme bien, ¿verdad? Entonces, Chof es ofrenda, fuerza, ¿verdad? Agradecer por la vida, estoy bien, agradezco, ¿ya? Me libero, o sea, estoy bien, tengo fuerzas para vivir, la energía, tengo esa potencialidad y decir, bueno, a trabajar, ¿verdad? O a luchar, ¿ya? Por una vida en armonía, una vida en tranquilidad. La luz, ¿ya? Si algo me hacía sentir mal, ahorita que di mi ofrenda, me liberé, vi la luz nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que significa el día Chof. Bueno, es una introducción nada más antes de iniciar con nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, agradecerles, compañeros, ¿verdad? Por conectarse. Bueno, el día de hoy, compañeros, bueno, sé en las reuniones anteriores hemos estado hablando sobre, bueno, hemos priorizado mucho lo que es vocabularios, ¿verdad? Cómo se dice tal palabra, cómo se dice en mam, esto y todo, ¿verdad? Hemos hablado sobre objetos que utilizan el docente en las escuelas, en las cocinas, en la cocina, ¿verdad? La parte de la casa, ¿verdad? Objetos que hay en la casa, ¿verdad? Las partes del cuerpo, todo hemos abarcado lo que es vocabularios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a abordar temas relacionados vamos a ver aquí, dice adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos, pero bueno. Bueno, en estos momentos vamos a ver los adjetivos, pero de forma general, ¿verdad? Forma general. Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿verdad? Antes de iniciar con esto, ¿ustedes están plenamente conscientes, diferencian entre adjetivo y un sustantivo? ¿O hay ciertas dificultades? Ya para ir diciendo para que no tengamos problemas. ¿Comprendemos qué es un adjetivo o qué diferencia tiene un adjetivo y un sustantivo? Pues en español sí, pero en MAM nos cuesta Ajá, tantito. exacto, en español. Esto nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar para ir comprendiendo ya más fácil en MAM. Pues en español, entonces sí. Muy bien, muchas gracias, compañera. Bueno, espero que los demás, ¿verdad? Este, Sí, licenciado. muy bien, muchas gracias. Bueno, en este caso, compañeros, como les decía, vamos a abordar temas relacionados a adjetivos, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a hablar sobre adjetivos, digamos, ya generales,
¿verdad? Bueno, como dijimos que comprendemos que es un adjetivo, pero no está de más recordarles, ¿verdad? O sea, adjetivo en mam es kai viva, ¿verdad? Kai viva. Vamos a interpretar por qué decimos kai viva. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña definición. Dice, son palabras que se utilizan para modificar o calificar a los sustantivos, indicando cualidades. O sea, ¿qué es un adjetivo o para qué sirve un adjetivo? ¿En qué momento utilizo un adjetivo? Un adjetivo entonces califica al sustantivo, pero no solo lo califica, sino lo modifica, ¿verdad? Es decir, un sustantivo, voy a decir cómo es el sustantivo, ¿ya? Si ya empiezo a nombrar sus características, estoy modificando, ¿verdad? Entonces, lo que dice acá. Por eso dice, se utilizan para modificar o calificar a los sustantivos. Por eso dice en mam, kai, es de mirar o ver cómo es el sustantivo. El sustantivo en este caso es viva. Viva es nombre. Si el nombre es un sustantivo, es un sujeto, ¿verdad? Entonces, kai es mirar, está calificando al sustantivo. Por eso mam es kai viva. Dice, generalmente los adjetivos deben escribirse antes del sustantivo, ¿verdad? Creo que esto lo hemos platicado en alguna ocasión, ¿verdad? Que siempre, por ejemplo, yo me recuerdo que hay una tarea donde yo les dije, empecemos a escribir a ver cómo nos sale, ¿verdad? Pequeñas frases. Algunos escribieron oraciones. Excelente, ¿verdad? Otros frases nada más. Pero algunos, ¿verdad? Se guiaron de la estructura del español. ¿Por qué digo esto? ¿Verdad? Porque aquí dice generalmente los adjetivos deben escribirse antes del sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, en español, hay una casa, pero es de color rojo. Digo, la casa roja. ¿Verdad? ¿Cuál es el sustantivo aquí, en esta pequeña frase? O digo, sí, Casa, casa. ¿Y cuál es el adjetivo? rojo, Exacto. Muy bien. Primero escribimos el sustantivo y luego el adjetivo, pero ese es en español. Ahora en MAM dice que generalmente deben escribirse antes del sustantivo. Es decir, ¿cómo diría entonces? Si ja es casa y kiak es rojo, ¿cómo digo la casa roja entonces en mam? yakja, Exacto, kiakja. Primero digo el adjetivo y luego el sustantivo. Entonces, recordando entonces de las frases que algunos escribieron, estaban pensando en español y escribiendo en mam. Las palabras estaban escritas bien, pero la estructura estaba mal. Si hago esta traducción literal, dice, digamos lo que ustedes escribieron, roja casa, decía ahí. Entonces, en mam, primero el adjetivo, después el sustantivo, ¿verdad? Muy bien. Dice, clasificación de los adjetivos. Bueno, hay adjetivos por su forma, por su sabor, por su olor, por su color. Dice, hay descriptivos, posicionales. O sea, hay varias clases de sustantivos, pero por el momento vamos a ver adjetivos generales. Después vamos a ir clasificando, ¿verdad? Bueno,
Bueno, si vemos acá, compañeros, permítame. Muy bien. En esta imagen, compañeros, si ustedes pueden ver aquí, digamos, algún ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos matij o decimos nim, ¿a qué nos estamos refiriendo? Diferenciemos las imágenes. De repente, a través de las imágenes, nos guiamos. Grande y pequeño. Exacto. Matij o nim significa grande. ¿Verdad? Es decir, lo mismo. Mitz o much, ¿qué significaría para ustedes? Pequeño. Pequeño, exacto, pequeño, ¿verdad? Entonces, estas son, digamos, las diferentes formas de hablar el idioma. Lo que muchos dicen dialecto, ¿verdad? Las formas dialectales de hablar un idioma, ¿verdad? O sea, las diferentes formas. Cuando digo matir, ¿verdad? O digo much, o digo, no, perdón, digo matir, o digo nim, ¿verdad? Estoy diciendo grande, ¿verdad? Pero si digo mix o much, estoy diciendo pequeño, ¿verdad? Hasta incluso la palabra pequeño hay otra forma de decirlo. Es bots, ¿verdad? Si usted va a Quetzaltenango, donde se habla mam, usted va a escuchar bots, ¿verdad? ¿Qué significa? Pequeño. Si usted es San Marcos, escucha mucho, que significa pequeño. Si va a Huehue, usted escucha mitz, ¿verdad? Son las diferentes formas de hablar el idioma, ¿verdad? Entonces, en conclusión, son adjetivos. ¿Qué estamos diciendo? Mitz, ¿verdad? Que en este caso el oso es grande, pero también abajo decimos que el oso es pequeño, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, compañeros. Bueno, acá donde está el cursor, en la primera imagen, recordemos que dijimos vamos a hablar de adjetivos generales, ¿verdad? Después vamos a ir clasificando, ¿verdad? La primera imagen, hablemos de color. ¿Cómo se dice este color en mam? La primera imagen a la izquierda. ¿Cuál es el nombre de este color en mam, compañeros? A ver si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Cool. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Dice shkul, ¿verdad? Shkul. Shkul. Muy bien. Este es por su color, ¿verdad? Muy bien. La otra imagen donde está la persona. ¿Qué podemos ver ahí?
como estamos viendo, ¿verdad? Es decir, estamos calificando a la persona. ¿Qué podemos ver? La imagen. Una persona gordita. Exacto, una persona gordita. ¿Cómo decimos gordo? Entonces, en mam decimos es, ¿verdad? Es una persona gorda, ¿verdad? Gordita. Es, ¿verdad? Muy bien. La siguiente imagen abajo de la persona. ¿Qué podemos ver ahí? ¿O qué es lo que vemos ahí? En esta imagen donde está el cursor, si ustedes logran ver. Aquí miren. ¿Qué Un paisaje, apreciamos ahí? ¿Cómo? un paisaje verde, Verde. Si hablamos de color, ¿cómo decimos verde en mam? chash, Chash o chash. Pero menos chash. Si no es chash o chash. ¿Verdad? Pero si hablamos, bueno, este es, digamos, nos estamos refiriendo por su color, ¿verdad? Pero por su forma, ¿qué es lo que vemos ahí? Una planicie, plano, ¿verdad? Decimos sleu, sleu, ¿verdad? Sleu. Pero si nos referimos al color, bueno, decimos char o char, ¿verdad? Muy bien. La otra parte que tenemos abajo, acá, ¿qué es lo que podemos ver ahí? La otra imagen abajo del cuadro de color azul. Si ya lo localizaron, compañeros. ¿Un cilindro? A ver si estamos conectados. Bueno, no logro escuchar nada, espero que ustedes me escuchen. Es una figura geométrica, Lick, pero no sé el nombre. Por su forma, hablemos, bueno, no hablemos de la figura. Si voy a, digamos, buscar el nombre de la figura, estoy utilizando sustantivos. Recordemos que estamos hablando de adjetivos. Dijimos, ¿verdad? Por su forma, puede ser por su color, por su olor, es el que califica en este caso. No importa qué sea, ¿verdad? Pero por su forma, o puede ser por su color, en este caso por su color es shkul, porque es azul, pero por la forma que tiene, ¿qué podría ser? cilindro o forma cilíndrica, Exacto, cilíndrico, entonces es tolin, tolin. Exacto, muchas gracias. Forma cilíndrica, tolin, su forma. Pero por el color, digamos en este caso, es shkul, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la imagen de las rosas. Hablemos de color. ¿Qué color es? ¿Cómo se dice en mam? kiak, Muy bien. Kiak.
kiak. Kiak. No kiak. Porque recordemos que no hay i para decir kiak. Y si digo kiak, estoy cometiendo un error ortográfico porque estoy utilizando dos vocales juntas. Y en mam es un error escribir dos vocales juntas, ¿verdad? No existe diptongo. Entonces es kiak, ¿verdad? Rojo. Y la imagen de abajo, las hojitas, hablemos. Si vamos a hablar por su forma, el cuadro es suej, pero hablemos de color. En mam sería entonces ¿qué color sería? Shash, ¿verdad? Shash, no es sh, ¿verdad? Es chash o chash, pero menos chash, ¿verdad? Es chash o chash. Muy bien, muchas gracias. La siguiente imagen de abajo. ¿Qué colores, compañeros? Can. Can. ¿Alguien más? An. Exacto, can. Muy bien, can. Can entonces en español es Amarillo. amarillo. Muchas gracias. Exacto, can es amarillo. Muy bien. Como estamos viendo adjetivos, ¿verdad? Es el que califica los sustantivos, es decir, ya hablamos de su color, su forma, ¿cómo puede ser en este caso el adjetivo? Permíteme acá, estoy teniendo algún problemita. Ujú. Bueno, acá yo no puedo modificar, pero creo que ustedes en su pantalla ya no, ya no se ve la pantalla, ¿verdad, compañeros? No, licenciado. No, licenciado. Sería bueno que nos compartiera también el documento. Sí, se los voy a compartir. Permítanme.
Bueno, estoy teniendo una dificultad aquí, compañeros. Permítanme. Bueno, en cuanto se restablece la señal en la otra, en el otro dispositivo, compañeros, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí hay un poco baja, está muy baja la señal. Bueno, decimos entonces que los adjetivos, ¿verdad? Se clasifican por su color, por su forma. Dentro de los colores hemos hablado sobre han, ¿verdad? Que es amarillo, ¿verdad? Ya mencionamos el color shkul, que es azul, ¿verdad? Kiak es rojo, Eh, también estábamos hablando sobre la forma, por su forma. Dijimos que por su color, digo, en este caso, tolling significa forma, en este caso, cilíndrica, ya lo decía la compañera, ¿verdad? Forma cilíndrica es por su forma. También hablábamos de chash o chash, que es verde, ¿verdad? También hablábamos de plano o la planicie, sleu, ¿verdad? Es plano, ¿verdad? Sleu. Decíamos entonces también que la persona que es gorda, ¿verdad? Decimos que más es, ¿verdad? Es. También, bueno, en la siguiente, ¿verdad? Hoja tenemos al color. ¿Qué colores vemos acá? La primera imagen a la izquierda. ¿Qué colores vemos, compañeros? Bueno, ahora creo que el problema es con ustedes.
Bueno, no importa, digan en español, el color, ¿verdad? Es la que estoy señalando con el cursor. Este color, Cafés. cafés, exacto, cafés. En mam sería shkak, 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 ¿verdad? El siguiente color a la derecha Anaranjado. es anaranjado. En mam sería shkan, ¿verdad? Shkan. Muy bien. La siguiente imagen abajo, abajo Negro. del color negro, en mam sería, ¿cuál es el nombre de negro en mam? Cake. Ak o ek, ¿verdad? Las dos formas son aceptables. Ak o ek, ¿verdad? Y la siguiente imagen, Celeste. Celeste. es celeste. ¿Cómo decimos celeste en mam? Schooling. Exacto, schooling, ¿verdad? Schooling, muy bien. Bueno, estos son unas imágenes para que nosotros vayamos, así que apropiándonos del nombre. Alguien podría decir, ¿y cómo se escribe? ¿Verdad? Bueno, eso poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quisiera es que, digamos, bueno, aparte de ir memorizando, que comprendemos, ¿verdad? Que cada sustantivo no precisamente tiene que ser por su color, ¿verdad? Sino que aquí hablemos de forma, tamaño, ¿verdad? Muy bien. Una pequeña actividad, a ver si logramos entender, comprender, si comprendimos la pequeña plática que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Alguien podría decirme cómo se dice gordo en mam? Es, parece. Es, muy bien, gracias. Es, ¿y esta imagen? Hablemos Tolling, parece. tolling, exacto, por su forma. Es tolling, ¿y esta imagen? Leo. Sleu, exacto, es lo plano, la planicie, ¿verdad? Muy bien, acá hablemos por el color. School. Shkul, exacto, shkul. Muy bien, muchas gracias. Aquí, Hash. shash, muy bien, significa verde. Ajá, y acá, hablemos del color. Muy bien, muchas gracias. Shkan, ¿verdad? Shkan. Shkan. ¿Y este color? Schooling. Spuling. Muy bien, spuling. ¿Y acá? Kang. Kang. Kan. And Kan. Kan. Muy bien. ¿Y aquí? Hablemos del color. Kyak.
Kiak. Muy bien. Kiak. Acá. ¿Qué color es este? Shkak. Shkak, exacto. Hablemos de tamaño. Este oso es Nim. Nim. ¿Cuál es la otra forma de decir Nim? Matig. Matig. Muy bien. ¿Y este oso? Mush. Much, mitz Mitz. Mush. o vos. Vos. ¿Verdad? Pequeño. Muy bien. Y por último, el color. Tojiol man. Kak. 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 ¿Verdad? Kak. Son, digamos, algunos adjetivos. Muy bien. Alguien, como les decía, ahora, ¿cómo se escribe, verdad? Bueno, dijimos que después vamos a clasificar, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos una pequeña clasificación, ¿ya? Kai viva, dijimos, es adjetivo, porque kai es mirar el sustantivo, calificar el sustantivo. Por eso, kai viva, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, tenemos ya clasificadas algunas, no todas las tenemos, ¿verdad? Quizás hay algunas que no hablamos hace ratos, los vamos a encontrar acá. Por ejemplo, por su tamaño, ¿verdad? De tamaño, dice, matig significa grande, nim también significa grande, ¿verdad? Mit o much es pequeño, pero también much es conocido como bots, ¿verdad? Bots. Muy bien. Por su forma, dijimos tolling a cilindro, bueno, aquí lo tienen como redondo, pero es cilindro, forma cilíndrica, tolling. Algo que vemos que es de esa forma, tolling, ¿verdad? Bueno, tenemos schwank, que hace ratos dijimos que es de gordo. ¿Ah? Schwank. Schwank. ¿Qué es? Es gordo. Estamos hablando por su forma. Sleu es plano, ¿verdad? Sleu, plano, ¿verdad? Ya lo vimos en imágenes, nos referimos a algo que está plano, ¿verdad? Sleu. Hablábamos por su color, o sea, hay adjetivos por su tamaño, adjetivos por su forma, existen adjetivos por su color. Si ven aquí, tenemos el primer ejemplo que es kiak. Kiak. ¿Verdad? Kiak. La de abajo es kek o kak. Significa negro, ¿verdad? Kak. Kan es amarillo. Kan. Kan, amarillo. Chash o chash es verde, pero menos chash, ¿verdad? No existe la palabra chash, solo chash o chash, ¿verdad? Muy bien, ahora por su olor, no hablamos hace rato por su olor. Por ejemplo, coc dice sabroso, ¿verdad? Coc, ¿verdad? Algo que huele rico, su olor, ¿verdad? Coc, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, mamá está cocinando y prueba la comida y dice, coc, dice ella, ¿verdad? Está sabroso, ¿verdad? Ahora, la palabra tsu. La palabra tsu es apestoso. Estamos hablando por su olor, ¿verdad? Apestoso. Tsu.
Quizás en otros lados lo conocen como Zug, ¿verdad? Pero aquí vamos a contemplar la parte estandarizada, ¿verdad? Pero es Zug. permitido también, así como decía el licenciado. Zug. Bueno, es un lenguaje que nosotros utilizamos, ¿verdad? Ese lenguaje es local, es localismo, ¿verdad? No podemos llegar a decir la gente no debe de hablar así, ¿verdad? Pero a la hora de escribir la palabra debe escribirse tsu, ¿verdad? Entonces, es una forma de hablar, ¿verdad? Porque con el tiempo el idioma ha sufrido cambios, ¿verdad? La gente le cuesta decir tsu, es más fácil decir tsu, ¿verdad? O es más fácil decir chash que no trash. Entonces la gente le busca su forma. Pero, ¿verdad? Como academia, recupera la parte original, recupera la parte real, ¿verdad? Entonces a veces nos encontramos, es una palabra nueva para nosotros, pero en realidad, si digamos, miramos esa parte, la palabra correcta es tsu, o la palabra correcta es trash, ¿verdad? Ahora, la palabra trash es por lo que se hizo un estudio, mitad de persona habla trash y mitad de persona dice trash. Entonces se normó esta parte. Por eso estas dos partes son aceptables. Pero otros ya dicen trash. Esa sí ya no es aceptable, ¿verdad? Eso sí está mal. Bueno, la gente habla así, se entiende, se comprende, pero si escribe trash, es un error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos se realizan la evaluación lingüística, ¿verdad? Y como de repente dice chash, escribe chash, lo consignan como un error, ¿verdad? Entonces, la parte estándar es esta, ¿verdad? Muy bien. Sí es ahumado, ¿verdad? En este caso, por su olor, sí, el olor a humo, ¿verdad? Pero sí también puede ser color gris, ¿verdad? Sí, color gris. Si Y es lo la misma escritura clasificamos, también. es la misma escritura, exacto. Pero si lo clasificamos por su color, es gris, ¿verdad? Pero si es por, digamos, por su olor, en este caso es ahumado, ¿verdad? También existen adjetivos por su textura, ¿verdad? Como son, ¿verdad? Dice cuyin o unin es suave. Cuyin, tal. Cuyin, en este caso, hasta muchos dicen, bueno, la palabra usin es otro, ¿verdad? Pero cuyin es algo suave, ¿verdad? Unin, bien suavecito, ¿verdad? Por ejemplo, las manos de un bebé tierno, ¿verdad? Suave, bunin, cuyin, ¿verdad? Tierno. La palabra ku, que es duro, otra vez, ¿verdad? Ku es duro, pero en otros lados dicen kuj, ¿verdad? Para duro. Pero la forma estándar es ku, ¿verdad? Ku, ¿verdad? Pero en otros lados dicen kuj, ¿verdad? Juntij kuj, dice la gente, ¿verdad? O sea, está muy duro, ¿verdad? Kuj. Pero, digamos, es un vocabulario local. Pero si usted va a otros lados, no va a escuchar kuj, va a escuchar ku, ¿verdad? Y la palabra correcta es, o estandarizada es ku. Sakin. Sakin es áspero. Sakin, por ejemplo, la piel de, por ejemplo, el cocodrilo, la piel de la iguana, ¿ya?
uno toca, es como espinoso, ¿verdad? Saquen, ¿verdad? Schilling es liso, schilling, o, ¿verdad? Resbaloso, ¿verdad? Schilling, liso, schilling, liso, ¿verdad? Esto son unas clasificaciones. Por supuesto, existen otras clasificaciones, otros adjetivos que no hemos agregado acá, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna pregunta? Mushti. Va, chonte. Va, kamishtit, ok. Dice, kaibibaj, adjetivos. Muy bien. Una vez que nosotros ya sabemos algunos adjetivos, ya podemos formar pequeñas frases, ¿verdad? Dice, un adjetivo modifica al sustantivo, atribuyéndole características que pueden ser de forma, tamaño, color, olor y casualidades, ¿verdad? Muy bien. Hablábamos sobre la estructura del MAM y el español, ¿verdad? Dijimos que en MAM los adjetivos se anteponen a un sustantivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se escriben antes que un sustantivo. Muy bien. Aquí dice Matij Kamishbach. Pero Kamishbach en otros lados dicen Shei. ¿Verdad? La palabra Matij es grande, ¿verdad? Kamishbach es la camisa. Si ven al otro lado, dice camisa grande. Muy bien, camisa grande. En español, primero escriben el sustantivo, después el adjetivo. Pero en MAM, escribimos primero el adjetivo y después el sustantivo. ¿Ya? Entonces, no nos guiemos del español para poder escribir MAM, sino tenemos que entender cuál es la estructura del MAM para que no tengamos problemas, ¿verdad? ¿Alguien desea leer la siguiente frase de abajo? ¿Alguien desea? Compañeros, a ver si están conectados. En donde dice caballo negro, ahí no. Ahí es, ajá. Ah, bueno, dice kekchej. Kekchej, caballo negro, ¿verdad? Recordemos que kek también podemos decir kak, ¿verdad? Kak o kekchej, ¿verdad? Entonces, ahí primero escribimos el adjetivo, después el sustantivo, es decir, el nombre de quién estamos hablando, ¿verdad? También es conocido como el sujeto, como el sustantivo, el nombre, tiene varios, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, en MAM nosotros escribimos cómo es. Cuando decimos el cómo es, ya es el adjetivo. Es de color negro, si es pequeño, decimos muchchej, ¿verdad? Si es grande, nimchej. Entonces, ¿cómo es? ¿Verdad? Empezamos a describir, empezamos a decir cómo es el sustantivo. Muchas gracias, compañera Alicia. ¿Alguien quiere leer la siguiente frase en MAM? Es persona buena. Exacto. Sería yo. Vanil Hal. Kvanil Shal. Muy bien.
Tbanil Shal, persona buena, ¿verdad? Entonces, Tbanil es un adjetivo, ¿verdad? Shal ya es la persona de quien estamos hablando. Se convierte en sustantivo, ¿verdad? Entonces, por eso decía, si estamos claros con un adjetivo, ¿cuál es el adjetivo y cuál es el sustantivo? Dijeron que sí, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda. Entonces, licenciado, el primero en MAM se escribe primero el adjetivo, después el sustantivo. Así es, así es. Si quieren, volvemos arriba. Vamos a ver. Así es, compañero. Vamos a ver acá, aquí. Donde aparece resaltado con color amarillo, dice generalmente los adjetivos deben escribirse antes del sustantivo, ¿verdad? Entonces, no podemos escribir. Entonces, si escribimos después del sustantivo, ya lo estamos diciendo mal. Por ejemplo, donde dice la número 2, donde dice Chej. Bueno, yo digo caballo negro, muy bien. ¿Cómo se diría caballo negro en MAM? ¿Verdad? Ah, yo sé que caballo se dice Chej, escribo Chej, y negro se dice Ek o Kak. Ah, muy bien. Chej, Kak. ¿Ya? Al decir Chej, Kak, se escucha mal en MAM. Es Kak o Ek, Chej. Pero si hago una traducción de Ek, Chej en español, digo negro caballo. ¿Verdad? Entonces, así se escucha en MAM si yo sigo la estructura del español. Cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a la forma de escribir correctamente, digamos, una frase, o sea, lo que es la parte sintáctica. ¿Verdad? Entonces, en MAM es distinto, es diferente, ¿verdad? Primero el adjetivo, después el sustantivo. Muy bien. ¿Alguien quiere leer donde dice perro blanco? ¿Alguien desea leer? Sakchian. Muchas gracias. Sakchian, ¿verdad? Sakchian. No vamos a decir Sakchian, porque ya estoy agregando una I. Es Chiyan, Chiyan. Si vemos ahí no aparece ninguna I. Es porque el sonido de la che es y luego ya viene yi. Chiyan, 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 Sakchian. ¿Verdad? Perro blanco. La siguiente. Yoli, Gracias. ¿cuál? ¿Cuál? Niño humilde. ¿Cuál? Niño humilde. Si nos damos cuenta, niño es cuál. Es humilde o bueno, ¿verdad? Entonces, la estructura es diferente. O sea, la forma de escribir, el ordenamiento de las palabras es distinto que el español. Muy bien. La siguiente, entonces. ¿Alguien desea leerlo? Much tembil. Much tembil. Much tembil. Mesa pequeña. ¿Verdad? Much tembil. Mesa pequeña. ¿Verdad? Son unos ejemplos. Si nos damos cuenta, ya con los adjetivos ya podemos empezar a formar frases. Poco a poco ya vamos a ir agregando conectores y formamos oraciones. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Gela.
Cuando digo shel es pregunta. Licenciado, Shela, es tembil, también mesa, podría ser mesh, ¿no? sí, tembil es mesa, pero también es mesh. Mesh. Ajá, sí, así es. Mesh. Tembil. Chonte. Va. Muy bien. ¿Algún ¿Alguna duda? Atmisel kini ketir. Chkanetza, cuando digo chkanetza, pregunten, ¿verdad? Pregunten. Meshti. Va, chonte. Muy bien. Entonces, estamos claros, compañeros, que los adjetivos son los que modifican, califican los sustantivos, ¿verdad? En mam hablamos de kak, kiak, shar, shkulin, shkul, shkak, shkan. Hablamos de matig, nim, much, bots, mitz, tolin, sweg, sleu, ¿verdad? Hablamos de ku, tsu, ¿verdad? Hablamos de uning, hablamos de, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? ¿Qué más adjetivos? A ver. Por su olor. Cuando es sabroso, Por su sabor. por su sabor, exacto. Coc, muy bien, gracias Kevin. Coc, sabroso. Pero si es apestoso, tsu, exacto, tsu, apestoso. Muy bien. Por su ternura, por ejemplo, suave. ¿Cómo decimos? Ternura, suave. Hablábamos de la mano de un bebé tan suave. ¿Cómo dijimos? Cuyin. Huyin o buning. Suavecito, es suave, tierno, ¿verdad? Muy bien. Cuando es áspero, decimos que saquen, ¿verdad? Algo rasposo, ¿verdad? O cuando trabajamos mucho en el campo, se lastiman las manos, ¿verdad? Y a la hora de tocarnos la cara, sentimos rasposo, decimos saquen, ¿verdad? Y cuando es resbaloso o liso, ¿qué decimos? En mam. O por ejemplo, va caminando y acababa de llover, ¡pum! Me resbalo. Healing. Schilling. Schilling, muy bien. Gracias. Schilling, resbaloso, liso, ¿verdad? Resbaloso, schilling. Muy bien. Dijimos que el adjetivo modifica. Muy bien, vamos a modificar ¿cómo se llaman los adjetivos? ¿Cómo se modifican los adjetivos? Hay adjetivos moderativos, adjetivos superlativos. Los moderativos se refiere, aquí dice, bunsal. Cuando hablamos de bunsal, nos referimos entonces de que es algo, ¿verdad? Más, ¿cómo le puedo decir? Un término medio, ¿verdad?
La definición aquí dice en idioma mam, el adjetivo moderativo indica que la forma del adjetivo se encuentra en término medio, ¿verdad? Cuando hablamos de adjetivos moderativos nos referimos término medio. En mam hay dos formas para indicar el moderativo, o sea, la modificación de adjetivos en mam hay dos. La número 1 dice, la primera es a través de la duplicación de la primera consonante más el sufijo oj. Nuevamente, la número 1, o sea, como son dos formas, la primera forma dice que es a través de la duplicación de la primera consonante más el sufijo oj. Si vemos la fórmula, está abajo, está entre paréntesis. La C significa consonante 1, es decir, se vuelve a repetir la primera consonante del adjetivo en sí. Y se agrega oj. Muy bien. Hay ejemplos abajo. El adjetivo en sí, donde dice adjetivo, es el adjetivo en sí. No hemos modificado. Chi significa dulce, sencillo, chi. Pero quiero modificar. Cuando modifico, es decir, quiero cambiarlo. Bueno, quiero que dulce es, digamos, es un nivel, pero no quiero dulce, quiero menos antes de dulce. Término medio. Como digo, la primera forma es dijimos la duplicación de la primera consonante, es decir, si chi, la primera consonante es ch, o la che, esta che la tengo que duplicar, volver a escribir nuevamente y agrego ojo. Entonces, para decir medio dulce digo chi, choj, ¿verdad? Término medio, chi, choj. ¿Qué hice? Si se dan cuenta, la palabra chicho, esta parte, miren, es la palabra dulce, chi. Volví a escribir nuevamente la primera consonante, que es la che, y agregué oj, chicho, para decir término medio, ¿verdad? ¿Me están comprendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es K. Amargo, ácido. Bueno, esa es la palabra, amargo, o es ácido, K, pero quiero algo que no esté bien amargo, es término medio. Entonces digo K, coj. K es la palabra amargo, pero el coj es el que me hace, es el que modifica. Entonces, término medio, K, coj. Vuelvo a escribir la palabra, la letra, o sea, la que, y agrego oj. Después de K, ¿verdad? Después de K, escribo nuevamente la que, y luego oj, para indicar medio amargo, ¿verdad? K-oj. La siguiente es tzil. Tzil es sucio, ¿verdad? Si quiero decir medio sucio, ¿verdad? Digo tzil tzoj. ¿Por qué tzil tzoj? Porque dijimos que voy a duplicar, o sea, voy a volver a escribir nuevamente la primera consonante y agrego oj después de el adjetivo en sí. Tzil tzoj, ¿verdad? El adjetivo kak o kek, ¿verdad? Negro,
quiero decir medio negro, kakoj, ¿verdad? La palabra cham es agrio, ¿verdad? Medio agrio, digo chamchoj, ¿verdad? Chamchoj, medio agrio. ¿Alguna pregunta, Atkishela? Atkishela? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, licenciado. Muchas gracias, muy bien. Si no hay, entonces, esta es la primera forma. La otra forma es lo que vamos a ver ahorita. O sea, la número 2. Dijimos que hay dos formas de modificar el adjetivo en mam. La primera es que volvemos a escribir la primera consonante del adjetivo y agregamos ojo para indicar término medio, ¿verdad? Pero la otra forma es, dice, la segunda forma se deriva, dice, la segunda forma de derivar moderativos es a través del sufijo yin, ¿verdad? Pero también es aceptable la forma inin, ¿verdad? O sea, en la segunda forma, tiene dos formas. Agregamos el sufijo yin o inin, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos. Ahí dice adjetivo, o sea, el adjetivo en sí y el adjetivo ya moderativo, o sea, ya modificada, pues. El adjetivo chash, que es verde, si quiero decir medio verde, ¿verdad? Desde la segunda forma, puedo decir chashiyin o chashinin, ¿verdad? Pero también puedo decir chash, choch, ¿verdad? Según la primera forma, pero en la segunda forma digo chashin o chashinin. Medio verde, no es tan verde. O sea, no es verde, pero tampoco muy verde, sino que medio verde. Chashin o chashinin o chash, choch. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo, compañeros? ¿Me explico? Decía un amigo. ¿Entienden, comprenden lo que estoy diciendo? Entonces es aceptable las dos formas, licenciado, y es lo mismo. Sí, exacto. Es lo mismo. Porque muchos dicen chashin, pero otros dicen chashinin. Inclusive dicen chash, choch, ¿verdad? Entonces uno dice, es que nosotros decimos, a veces la gente se confunde y dice, no, nosotros lo decimos esto, sí, son aceptables. Entonces el mam hablante otra vez debe conocer esto. Ya lo convertimos en variantes, es que, ¿verdad? Hasta uno mismo dice, no, es que es del mam, quiero del mam tal lado, no, es que el mam es uno solo. Ahora, existen formas de hablar el idioma desde una comunidad, sí existe, pero en hablar es mi vocabulario, hasta en español tengo mi vocabulario. Yo digo, ¿para qué lo quieres? No porque digo, ¿para qué lo quieres? Voy a escribir sino que voy a escribir para qué lo quieres, ¿verdad? Entonces, son formas de hablar el idioma. Muy bien. El segundo ejemplo es can. Significa maduro, pero también es amarillo, ¿verdad?
Si digo medio amarillo o medio maduro, aún no está maduro, falta todavía, digo canillín o caninin, ¿verdad? O puedo decir cancoj también, de acuerdo a la primera forma, ¿verdad? La palabra, el adjetivo seu, redondo, medio redondo, no es tan redondo, pero es medio redondo, casi tiene la forma de redondo, pero no lo tiene. Digo seguillín o seguinin, medio redondo. Otra vez la palabra chi, que significa dulce, chillin o chillinin. ¿Ya encontraron alguna diferencia ahí? Analicen este Sí, sí, se adjetivo. omitió la letra I para no duplicar y tener dos vocales juntas. Exacto, muy bien, muchas gracias. Hay una excepción con el adjetivo chi, ¿verdad? Ya no decimos chi y yin, sino decimos chi yin. Tampoco decimos chi y nin, sino chi yin, ¿verdad? El adjetivo kak decimos negro para decir término medio, o en este caso medio negro, kakiyin o kakinin. La explicación está abajo del adjetivo chi. Dice, en el ejemplo chi, que significa dulce, no se agrega yin, sino yin nada más, quedando como chi yin, para evitar la unión de dos vocales en una palabra. O sea, dijimos que no podemos o no debe, en MAM no debe ir dos vocales juntas. Si, digamos, es necesario, ¿qué hacemos? Utilizamos la Y para separar. Si ustedes se dan cuenta, donde dice chi, dice chi yin. Solo agregamos yin, ya no agregamos i yin. Pero donde dice chi yin, sí se escribió inin, pero se escribe la Y para separar las vocales. Chi yin o chi yin o chi cho, ¿verdad? Entonces, el moderativo, ¿verdad? La forma, ¿cómo le llaman? Término medio en MAM, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que ya se están durmiendo. Quiero que prenda su cámara. Vamos a destresarnos un rato. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Bueno, la siguiente dinámica consiste en lo siguiente, ¿verdad? Yo, cuando digo o levanto mis manos, voy a decir kia. Kia significa cielo, ¿verdad? Kia significa cielo. Si tengo las manos acá, digamos la cintura, voy a arreglar esto acá. A la cintura es plow. Plow significa mar.
plow. Pero si bajo las manos hacia los pies, es choch. Significa tierra o suelo, choch, ¿verdad? Entonces, si yo digo, kiaj, levantemos las manos hacia arriba. Pero si digo plow, tengo que tener a la cintura. Pero si digo choch, es hacia los pies, ¿verdad? Entonces, como es una dinámica para que nos despertemos o se nos quita ahí sí que lo estrés, yo digo plow y tengo las manos arriba. Si digo plow, ustedes tienen que tener la mano digamos, a la cintura, porque plow es mar, ¿verdad? Entonces, se van a guiar de lo que voy a decir, no lo que voy a hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces nuevamente prenden sus cámaras. Algunos ya apagaron su cámara. Muy bien, nuevamente, ahora los estoy viendo en otro dispositivo. Muy bien, nuevamente. Vamos, un ensayo. Si digo kiaj, tengo que tener la mano hacia arriba, ¿verdad? Kiaj. Hagamos el ensayo. Kiaj. Plow. Plow. Choch, ¿verdad? Hacia abajo. Choch. Plow. Kiaj. Plow, ¿verdad? Y choch. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo voy a estar haciendo, pero se van a guiar de lo que voy a decir, ¿verdad? Bien. Iniciemos. Kiaj. Kiaj. Plow. Plow y choch. Kiaj. Kiaj. Plow, choch, kiaj, plow, choch. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Aplausos por ustedes. Bueno, como estamos hablando, compañeros, sobre los adjetivos moderativos, ¿verdad? En MAM, entonces, hay podríamos decir tres formas, ¿verdad? La primera, dijimos, es duplicando la primera consonante y agregamos ojo para indicar el término medio. Pero la segunda forma nos dice que agregamos ing o ining, ¿verdad? Ing o ining para indicar igual el término medio. Dijimos chash, para decir medio verde, decimos chashing o chashining, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, para la modificación, en este caso, de los adjetivos, ¿verdad? Muy bien, si no hay dudas, compañeros, ¿verdad? Esta es la forma, si yo quiero decir, no muy dulce, término medio, ¿verdad? Puedo decir chicho, o puedo decir chillin o chillin, ¿verdad? Esas son las formas para modificar el adjetivo. Muy bien. La siguiente es nimsaliva, o sea, el adjetivo superlativo, ¿verdad? Es decir, de lo normal es más fuerte, ¿verdad? Dice aquí, definición. Son palabras cuyo objetivo es indicar la calidad del adjetivo en forma intensa o fuerte. El superlativo entonces es más de lo normal, ¿verdad?
El superlativo se forma utilizando el sufijo shish, ¿verdad? El sufijo shish agregando a todos los adjetivos. Ejemplos, dice aquí. Muy bien. Dijimos que el superlativo entonces se refiere, por ejemplo, verde. La palabra verde es normal, ¿verdad? Verde, pero medio ya sabemos que es el moderativo, lo modificamos, pero el superlativo es más de lo normal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos. La palabra pin de grueso. Si yo quiero, la palabra grueso es normal, pero si está muy grueso ya es más, ¿verdad? De lo normal. Entonces digo muy grueso, digo pin shish. Dice que tengo que agregar shish, o el sufijo shish, para indicar, ¿verdad? El adjetivo, ¿verdad? De forma superlativa, o sea, más fuerte, ¿verdad? O intensa, dice. La palabra can, maduro o amarillo. Está muy amarillo, digo canshish, o está muy maduro, canshish. Ya está en el proceso de descomposición, ¿verdad? Casi, pero todavía no. Está muy maduro. Canshish. El shish me indica que es pasado de lo normal, o sea, más fuerte. Muy bien. Seu es redondo. Seu shish, ¿verdad? Muy redondo, está muy redondo. Seu shish, ¿verdad? Tzil es sucio, muy sucio, solo agrego shish. Tzil shish, ¿verdad? La palabra ka. ¿Alguien quiere decirme cómo decir muy amargo en mam? Muy amargo. O sea, exacto. Kashish. Kashish. ¿Verdad? Kashish. Si digo shish, estoy diciendo que va o sea, lleva shwinik o saltillo la i. Pero en mam hay ciertas reglas que en una palabra no puede aparecer dos letras, en este caso, dos letras con shwinik, ¿verdad? Entonces solo es kashish. Pero si digo kashish, ya es un error, ¿verdad? Porque indico que lleva shwinik la i, pero no lleva, ¿verdad? Entonces si lo escribo es un error, ¿verdad? Se lo explico de una vez para que no tengamos problemas, porque a veces mucha gente dice kashish, y ese kashish está mal dicho, ¿verdad? Es kashish. No lleva shkunik la i. Muy bien. Kak, para indicar muy negro, ¿cómo decimos en mam? Cakshish. Exacto. Kakshish. Kakshish. Ese es muy fácil. Shish. Kakshish. ¿Verdad? Entonces no digamos shish, ¿verdad? Sino es shish, porque no lleva shkunik. Kakshish, ¿verdad? El adjetivo chi, muy dulce, está muy dulce, hasta me dolió la cabeza. ¿Cómo digo en mam? Chishish. Exacto, chishish. Chishish. Sak es blanco, o aquí dice nuevo, ¿verdad?
Muy blanco, ¿cómo digo? Muy blanco. En mam sería... Sakshish. Exacto. Sakshish. El superlativo. El superlativo considero que no hay mucho problema. Solo agrego shish. ¿Ya? Para indicar el superlativo. Cuando hablamos de superlativo, es decir, más de lo normal. ¿Verdad? Está muy fuerte. Entonces, para indicar el muy fuerte, en este caso, es shish, el superlativo, más de lo normal. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Atkshela. No, Bueno, licenciado. muchas gracias. Si no hay preguntas, bueno. Entonces, voy a, indicarles que tenemos 2 actividades de esta sesión. Son actividades sencillas, simples, ¿verdad? Pero las tenemos que hacer, ¿verdad? Muchas veces ya no los enviamos. Entonces, yo sí, ayer estuve llamando a algunos, que por favor los texteé también, ¿verdad? Que no han podido enviar las tareas. Recuerden que manejamos una lista de cotejo donde agregamos digamos, el punteo de cada trabajo, ¿verdad? Entonces hay espacios en blanco, voy a suplicar que envíen sus trabajos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la tarea? No es porque uno dice, ustedes no tienen nada que hacer, yo sé que todos tenemos ocupaciones, ¿verdad? Pero tratemos la forma de ni siquiera tomarnos unos 15, 20 minutos para hacer las tareas. Esto nos va a ayudar para fortalecer nuestros conocimientos. Porque ahorita de repente estamos en clases, está claro, pero a la hora de ir a ver la tarea, me encuentro con las dudas. Y si no puedo resolver mis dudas, comuníquenme, textéenme, estamos a la orden, ¿verdad? Pero sí voy a suplicar que envíen su tarea. La primera actividad que vamos a hacer, compañeros, dice, Onkusha Hunskit Shol Yol Estilbilal. Trace una línea entre la palabra y la imagen. O sea, donde dice trace una línea entre la palabra y la imagen es lo que dice Onksha Hunskit Shol Yol Estilbilal, ¿verdad? De las palabras que aparecen en modo superlativo. Trace una línea entre la imagen y la palabra que corresponde. Entonces, está abajo. Aquí está, miren. Hay un ejemplo. Vamos a hacer, solo trazar una línea. ¿A qué palabra corresponde cada imagen? Por ejemplo, acá, ¿qué vemos aquí en esa imagen? Es tzotzshish, dice, muy, o sea, muy, la palabra tzotz, muy, se me fue la palabra en español, es muy, o sea, por ejemplo, usted está haciendo su atolito, ¿verdad? Pero no le echó mucha agua, está muy espeso, ¿verdad? Tzotzshish. El tzotz es el espeso, pero está muy espeso. Para indicar muy espeso, agrego shish, ¿verdad? Tzotzshish. Mi tarea es trazar una línea entre la imagen y la palabra. ¿Sí? Sencillo. Pero estoy viendo la imagen y leo la palabra. Esto me va a ayudar para recordar, identificar, ¿verdad? Las palabras, o en este caso, los adjetivos. Esto es lo que vamos a hacer en la primera actividad. Y en la segunda actividad dice, Steven Cuba, o dice, Kai Viva,
tuntok tenimsal viva. O sea, escribe los adjetivos en modo superlativo. Convierta las palabras en modo superlativo. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí este solo es un... Pero, por ejemplo, tengo la palabra chi. Muy bien. Quiero decir muy dulce. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo escribo? Escribo, compañero. Muy dulce. Sí, sí. Cheese. Exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí en la línea escribo cheese. La palabra o el adjetivo ka. Pero como me están pidiendo el modo superlativo, ¿cómo escribo entonces el adjetivo ka en modo superlativo? A ver, compañeros. Cashews. Exacto. Kashish. Muy bien. Esa es la tarea que vamos a hacer. No son bastantes, ¿verdad? Miren, aquí hasta aquí hay un ejemplo donde dice trash. Trash, shish. ¿Ya? Trash, shish. ¿Ya? En la última dice nim. ¿Puedo usar nim? O puedo usar matir. Porque los dos son iguales, quieren decir lo mismo. Cualquiera de los dos puedo usar. ¿Verdad? Bueno, es la tarea, compañeros. Si no hay dudas, hasta aquí dejamos esta pequeña sesión que tuvimos. Espero que ha sido de beneficio para nosotros, para nuestro aprendizaje relacionado al idioma MAM. Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dejar acá para la asistencia del día de hoy una captura. Prende su cámara y una captura y envíelo al WhatsApp personal. No lo va a enviar al grupo. ¿Ya? Prende su cámara con su cara, ¡pum! Una captura y envíelo al WhatsApp personal. ¿Verdad? Cada Esa quien es lo la... envía al WhatsApp personal. Y eso es la asistencia. Si no hay dudas, compañeros, les agradecemos bastante en nombre de la comunidad lingüística MAM. Los invitamos que se conecten, que practiquen el idioma MAM, ¿verdad? Para el beneficio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Si no hay algo que decir, les agradezco bastante. Nos vemos la otra semana. Muchas Chijontelik. gracias. Gracias, Liz. Que tengan feliz tarde. Chijontelik. Chonte, xkeji, chonte, vas chica en Kiva. Ahorita se los envío el cuadernillo. Lo voy a subir al grupo. Muchas gracias. Feliz tarde. Ay, no sé, así. Quítese de ahí. Nena.
Gracias.